Capítulo 221. Chakra espacial de agujero negro. Tío, volviste a la normalidad. Al ver a Li Yao regresar a su forma original, Koyuki se mostró visiblemente encantada. Pero luego, como si se diera cuenta de algo, su sonrisa se desvaneció un poco y murmuró con un toque de decepción. Es el jutsu de transformación, ¿verdad? Después de todo, el jutsu de transformación seguía siendo solo una técnica. Nunca podría replicar verdaderamente el cuerpo real. Como si leyera su mente, Li Yao de repente la atrajo así y se acercó con una sonrisa. ¿Por qué no sientes por ti misma si es solo una transformación? Tío, Koyuki escondió su rostro, sonrojándose profundamente. En ese momento, se dio cuenta. Esta transformación se sentía muy diferente. Su voz incluso se volvió suave y tímida. Por increíble que pareciera, desde que se unieron a Akatsuki, habían pasado más de 2 años desde que experimentaron algún momento íntimo. Ahora, con solo un poco de provocación, el cuerpo pleno y jugoso de Koyuki respondió al instante. Poco después, el pájaro de arcilla que volaba a 5000 metros de altitud comenzó a sacudirse y tambalearse de forma extraña, como un pájaro enloquecido en época de apareamiento, desesperado e insaciable. El tiempo pasó en un borrón. 2 horas después, el pájaro de arcilla, habiendo fallado su intento de apareamiento, finalmente estabilizó su ruta de vuelo. En cuanto a los dos en su espalda, acababan de completar su misión sagrada y ahora yacían completamente exhaustos. Li Yao se desparramó en forma de sobre la suave espalda del pájaro de arcilla, todavía irradiando calor. Koyuki se aferró a él como un pulpo sin huesos, respirando suavemente. Su delicado rostro descansaba sobre el pecho de su tío, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón. El calor, el aroma, todo era exactamente igual que antes. ¡Qué increíble jutsu de transformación! Maravilloso. Koyuki pensó para sí misma. Con esta técnica de transformación tan maravillosa, siempre podría sentir la presencia familiar de su tío. Oh, cierto, tío, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó de repente. Se dio cuenta de que el pájaro de arcilla había estado volando sin pausa. Li Yao amasó suavemente su suavidad, relajando tanto el cuerpo como la mente. En respuesta a su pregunta, dijo con indiferencia. A Konoha. Oh. Ella asintió, sin preguntar por qué. Solo por curiosidad. Luego recordó la pelea de antes, cuando Li Yao había sido golpeado por el elemento tormenta. Colmillo de luz de Madara, y sin embargo salió completamente ileso. Su curiosidad volvió a surgir. Tío, ¿cómo hiciste eso? Vi claramente que ese rayo blanco te atravesó, pero no resultaste herido en absoluto. ¿Te refieres a eso? Li Yao se rió entre dientes, levantando su brazo hacia ella. Tócalo y compruébalo por ti misma. Koyuki, curiosa, extendió la mano. Parecía sentir algo extraño. Sus dedos se deslizaron por el brazo de Li Yao, pero no hubo sensación de piel. En cambio, su mano lo atravesó de largo. Con los ojos muy abiertos, intentó agarrar su brazo, solo para aferrar el aire vacío. Se incorporó, moviendo las manos de un lado a otro. Su brazo era como el aire, intangible. Sin embargo, todavía estaba descansando sobre su pecho y podía sentir el calor que irradiaba antes del contacto real. Pero en cuanto alcanzó su piel, se convirtió en algo parecido a una imagen remanente realista. Visible, cálida, pero intocable. ¡Qué extraño! Tío, ¿cómo hiciste esto? Koyuki se volvió, llena de asombro. Ahora entendía por qué no había resultado herido por el ataque del colmillo de luz. Pero su curiosidad solo crecía. Mientras acariciaba su firme pecho y jugaba con su brazo aparentemente intangible, la mezcla de lo real y lo irreal era fascinante. Li Yao se rió y la abrazó con fuerza. Esto es, justo cuando estaba a punto de explicar que era una técnica derivada de la fusión del sello de los 4 símbolos invertidos y el chakra del espacio de almacenamiento, chakra espacial de agujero negro, de repente le vino a la mente cómo el sabio de los 6 caminos creó la tierra pura, aceptando solo almas de shinobi. Hizo una pausa. Pensando que era prudente contenerse, se apresuró a decir en su lugar. Es una nueva variación del jutsu de hidratación que desarrollé. ¿Jutsu de hidratación? Koyuki parpadeó, confundida. ¿Es realmente tan increíble? Conocía la técnica original. No era ni remotamente tan increíble como lo que había hecho Li Yao. Aún así, lo miró. Siendo la chica inteligente que era, no insistió. Se apoyó tranquilamente en su pecho, disfrutando de su raro y pacífico momento. Suspiró. Realmente debí guardarme ese truco de espacialización para mí, no pude resistir presumirlo. Li Yao sintió una punzada de leve arrepentimiento.
No un remordimiento total, pero en retrospectiva, debería haber mantenido más habilidades ocultas. Aunque las últimas etapas de Naruto trataban sobre el poder puro, la información seguía siendo importante, especialmente cuando tu habilidad podía igualar tu fuerza. ¿Cómo funcionaba el Kamui de Obito? Si Kakashi no hubiera deducido la conexión, nadie podría haber derrotado a Obito en esa forma. Li Yao nombró al nuevo chakra fusionado del sellado y el chakra del espacio de almacenamiento como chakra espacial de agujero negro. Sus efectos eran exactamente lo que sugería el nombre. La materia negra que formaba se asemejaba a manifestaciones fluidas de energía de agujero negro, capaces de comprimir y consumir todas las cosas. Incluso podía espacializar su cuerpo. A diferencia de la intangibilidad del espacio Kamui de Obito. Donde Obito trasladaba temporalmente partes de su cuerpo a la dimensión del Kamui durante los ataques para evitar daños. El cuerpo de Li Yao era más como un fluido elementalizado de energía espacial de agujero negro. Su cuerpo no estaba siendo transferido, literalmente se había convertido en una sustancia alternativa. Esto le daba casi total inmunidad a los ataques físicos. Incluso las esferas de la búsqueda de la verdad y las técnicas del modo sabio no podían hacerle daño. Solo quedaba una debilidad. Los ataques espaciales. Los jutsus de base espacial podían alterar su cuerpo de agujero negro, de manera muy parecida a cómo el haki de armadura podía hacer que los usuarios de Logia sufrieran daño físico. Originalmente, esta debilidad no importaría. Mientras no mostrara esta habilidad, nadie crearía contraataques específicos. Si se descubría solo en la batalla final, sería demasiado tarde. Desafortunadamente, no pudo resistirse a mostrarla cuando la dominó, y Madara la había visto. Madara ahora definitivamente analizaría cómo Li Yao evadió el colmillo de luz, y una vez que lo descubriera, buscaría su debilidad. Afortunadamente, todavía era difícil de contrarrestar. Solo el Kamui de Obito tenía una verdadera habilidad espacial ofensiva en la serie original. Así que lógicamente, Li Yao debería destruir el plan de Madara y Setsu Negro, e incluso matar a Obito en Konoha antes de que el Kamui despierte, eliminando así su única debilidad. Pero, sin el Kamui, ese riesgo se eliminaba. El problema, al clan Tsutsuki no le faltaban poderes espaciales. Mirando hacia el futuro, los verdaderos enemigos de Li Yao eran los futuros invasores. Los Tsutsuki. Así que en lugar de eliminar el Kamui, era mejor copiarlo para sí mismo, combinarlo con el chakra espacial de agujero negro y desarrollar jutsus espaciales aún más poderosos. Eso le daría una verdadera oportunidad de luchar contra lo que estaba por venir. Aún así, de ahora en adelante, no debería revelar nuevas habilidades espaciales, ni mis técnicas de ilusión y sellado tampoco. Ambas podrían ser cartas de triunfo letales. Especialmente el Izanagi de los Uchiha, es básicamente de nivel dios. Si se usa en el momento adecuado, es imbatible. Li Yao tomó una decisión. Estos poderes se mantendrían ocultos. Tenía que asegurarse de que el sabio de los 6 caminos no pudiera enterarse de ellos a través de las almas ninja absorbidas. No estaba seguro de si los Tsutsuki podían leer recuerdos a través de las firmas de chakra. Así que de ahora en adelante, ninguna nueva habilidad espacial se mostraría públicamente. Se apegaría a los jutsus convencionales en combate. Lo cual estaba bien. Incluso con solo jutsus convencionales, seguía siendo aterrador. Capítulo 222. Aumentando la intensidad de la venganza contra el tercero Konoha. Habían pasado 3 días desde que Sakumo Atake regresó del país de la lluvia. En ese tiempo, Konoha había estado en un gran revuelo. El famoso Sakumo de Jutsu, durante una misión clasificada, cometió un error de juicio crítico que no solo costó la vida de 3 jóvenes ninjas de élite de 15 a 16 años que lo acompañaban, sino que también provocó un ataque a un pueblo fronterizo. Muchos quedaron muertos o mutilados, y un depósito de suministro secreto escondido en el pueblo fue destruido, causando una enorme pérdida para Konoha. Todo esto, afirmaba la gente, se debía a la incompetencia de Sakumo. Bajo la influencia de ciertas manos ocultas, una ola de indignación pública surgió a través de la aldea con un mensaje rotundo. Sakumo ya no debería ser un ninja. Los rumores se esparcieron entre la población. Cosas como si sigue yendo a misiones, más camaradas morirán. Incluso los veteranos salvados por Sakumo durante la Segunda Gran Guerra Ninja, a pesar de haber perdido extremidades en esas batallas, se presentaron en grupos para afirmar que fue su mal liderazgo lo que les había costado los brazos y las piernas. En poco tiempo, el otrora elogiado Sakumo, quien alguna vez tuvo una reputación mayor que la de los Sannin y fue aclamado como el único candidato para el próximo Hokage, se convirtió en una rata a la que todos querían golpear. Una clara verdad se hizo evidente. No se puede complacer a todos. Si hay luz, también hay sombra.
Cuando la luz es impecable, la sombra se esconde. Pero cuando aparece incluso la más mínima mancha, la sombra se expande como tinta en el agua, manchándolo todo. La furiosa marea de la opinión pública se estrelló contra Sakumo. Si hubiera sido el Sakumo ataque de la línea de tiempo original, ya podría estar al borde de una depresión suicida. Pero ahora, él era el clon de rayo de Li Yao. Naturalmente, no colapsaría tan fácilmente. Estaba sentado tranquilamente en la oficina del comandante Anbu, revisando un pergamino clasificado que contenía los códigos maestros de la barrera sensorial de Konoha. El sistema de barreras de Konoha tenía dos tipos de códigos: temporales y maestros. Los códigos temporales cambiaban diariamente para evitar que los enemigos se infiltraran extrayendo contraseñas de aliados capturados. Pero el código maestro, conocido solo por el creador de la barrera, el Hokage, Danzo y el comandante Anbu, anulaba a todos los demás y permitía el paso silencioso a través de la barrera en cualquier momento. Sakumo nunca antes había accedido al código maestro ya que no había estado en misiones. Pero ahora, con Li Yao planeando entrar a Konoha, el clon de rayo vino a registrarlo. Después de memorizar el código, dejó el cuartel general de Anbu y se dirigió a la oficina del Hokage. Fush. Tan pronto como llegó a la entrada, dos guardias Anbu aparecieron y bloquearon su camino. Comandante Sakumo. Todas sus posturas estaban tensas, claramente preocupados de que pudiera intentar dañar al Hokage. Un comandante de Anbu siendo bloqueado afuera de la oficina del Hokage. Eso lo decía todo sobre la situación en la que se encontraba. Necesito hablar con el Hokage, dijo el clon de rayo con calma. Déjenlo entrar, se escuchó la voz de Hiruzen a través de sus auriculares. Los dos guardias se hicieron a un lado de inmediato. Sakumo entró a la oficina del Hokage, llamó a la puerta y pasó. Hiruzen estaba sentado solo, fumando su pipa. Cuando Sakumo entró, se enderezó y suspiró. He oído lo que está pasando en la aldea. Has pasado por mucho, Sakumo. La expresión del clon de rayo se oscureció. Una fatiga sin vida parpadeó en sus ojos. Hokage-sama, he venido a renunciar. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Sakumo colocó su protector frontal y su etiqueta de identificación sobre el escritorio. Ya no tengo el valor para ser un comandante Anbu ni un ninja. Por favor, acepte mi renuncia. Con eso, se dio la vuelta para irse. De ahora en adelante, se enfocaría en desarrollar la fusión del rayo blanco y el rayo negro. No tenía intención de seguir sirviendo a Hiruzen. Espera, Sakumo. Hiruzen se puso de pie, nervioso, a punto de decir algo. Pero el clon de rayo de Li Yao usó el jutsu de cuerpo parpadeante para desvanecerse, dejando a Hiruzen congelado en su lugar. Este no era el desarrollo que había esperado. Había imaginado que Sakumo se ablandaría por su compasión, volviéndose más dependiente y leal. Cuando fuera el momento adecuado, Hiruzen planeaba intervenir públicamente, defender la reputación de Sakumo y atarlo fuertemente como su espada personal. Pero ahora había perdido el control. Sakumo había renunciado rotundamente. Ya ni siquiera era un shinobi registrado. Hiruzen ya no podía asignarle misiones. Sakumo ahora era solo un civil. El Hokage no tenía jurisdicción sobre él. Esto. El rostro de Hiruzen se oscureció. Consideró rechazar la renuncia, pero el frío desafío de Sakumo lo dejó claro. Presionar demasiado podría convertirlo en un shinobi renegado. Y no en cualquier renegado, sino en uno de nivel Kage con una velocidad y un poder ofensivo inigualables. Konoha no podía arriesgarse a eso. Bien, déjalo ir. Al menos ahora ya no es una amenaza. Consolándose con esa lógica, Hiruzen centró su atención en los Uchiha. Recogió una invitación roja que llevaba el emblema del clan Uchiha. Adentro había un anuncio. Uchiha Fugaku, el líder de clan más joven de los Uchiha, se casaría con Uchiha Mikoto el próximo domingo en el territorio del clan. Sarutobi Hiruzen estaba invitado a asistir. Ninguno Hokage-sama a la vista, solo Sarutobi Hiruzen. ¡Cuánta arrogancia! Uchiha Fugaku. Si no recuerdo mal, solo tiene 22 años este año. Para convertirse en líder del clan a una edad tan joven, y ganar con un apoyo abrumador, debe ser formidable. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron ligeramente. No había forma de que un hombre tan joven pudiera ganar el apoyo unánime de todas las facciones Uchiha sin una inmensa fuerza. ¿Tiene el Mangekyou Sharingan? No había encontrado evidencia en la inteligencia, pero no se podía descartar. Hiruzen tomó una nota mental. Este nuevo líder del clan necesitaba una observación más cercana. En otro lugar. El clon de rayo caminaba por la aldea.
Los civiles en el camino le lanzaban miradas de disgusto, murmurando historias de cómo había causado la muerte de sus camaradas. Inexpresivo, absorbió silenciosamente la malicia, memorizando cada rostro lleno de odio. No hay prisa, ninguno de ustedes escapará. Una vez que mi clon de fuego se convierta en Hokage, cada uno de ustedes, debiluchos, sabrá lo que es ver a sus seres queridos ser humillados ante sus ojos. Ja 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 ja. Se rió por dentro. Cuanto más fuerte fuera su odio, más dulce sería su venganza. Rin, ven a mi casa el domingo. Ah. No quise decir. Desde la esquina de una calle, una conversación captó la atención del clon. Se volvió para ver a un nervioso niño Uchiha con gafas protectoras, tartamudeando ante una chica con 2 marcas azules en sus mejillas. Quise decir, el líder de nuestro clan se casa el domingo. Habrá mucha comida deliciosa. ¿Quieres venir conmigo? Escuché que hay un calamar gigante del tamaño de una casa. Y una pata de oso tan grande como una colina. Y. Gesticulando salvajemente, el niño Uchiha intentó impresionar a la chica para que se uniera a él en una cita secreta. Jeje, se rió la chica. Cuando él terminó, ella sonrió. Obito, no hay ningún calamar tan grande. ¿Y patas de oso más grandes que montañas? Ni siquiera las invocaciones de los Sannin son tan enormes. Es una forma de hablar, de acuerdo. Obito se sonrojó, tropezando con sus palabras bajo el peso de su deslumbrante sonrisa. Rin, por favor ven. Habrá toneladas de comida, dijo, con los ojos brillando de pura devoción. Rin sacudió la cabeza suavemente. Lo siento, Obito. Le prometí a mi mamá que ayudaría en la florería el domingo. Ah, ya veo. La decepción de Obito era palpable, pero forzó una sonrisa alegre. No te preocupes. Te llevaré el almuerzo el lunes. No te preocupes por eso, te prepararé el bento más super mega extra delicioso de todos. Está bien. Ella asintió con una sonrisa, luego agregó. A Kakashi le encanta el sushi de calamar. Trae bastante, ¿de acuerdo? Crack. La brillante sonrisa de Obito se congeló. Kakashi, otra vez. Maldito sea. De ninguna manera te daré mi bento super mega extra delicioso. Obito rugió internamente, pero bajo la radiante sonrisa de Rin, su rebeldía se desmoronó. Está bien. Solo un poco. Por ti. Ese era su último hilo de dignidad. Gracias, Obito. Kakashi realmente lo apreciará, dijo Rin dulcemente. Jaja, bueno, Obito solo pudo reír torpemente, con la mente flotando en una nube de euforia. Te veré luego, Obito. Adiós. Rin se despidió con la mano y se dio la vuelta sin mirar atrás. Quedándose solo, el niño Uchiha se quedó sonriendo tontamente, devolviendo el saludo como un juguete de cuerda, mirando con anhelo su espalda mientras ella se alejaba. Capítulo 223. Escudando la percepción. Qué hermosa escena. Lástima que cuanto más hermoso es algo, más trágico es su final. El clon de rayo apartó la mirada y se dio la vuelta para dirigirse a casa. En este momento, Uchiha Obito era verdaderamente un chico lleno de amabilidad y optimismo hacia el mundo, como un sol cálido que iluminaba a todos a su alrededor. No es de extrañar que Madara lo hubiera elegido, incluso cuando era el estudiante de menor rango. Ese tipo de positividad extrema, una vez arrastrada a la oscuridad, se transformaría en la más oscura desesperación, dando lugar a los aterradores poderes del Mangekyou Sharingan. Realmente espero con ansias el Sharingan Kamui. El clon de rayo sonrió para sus adentros, luego desvió sus pensamientos a lo que Obito acababa de mencionar. La boda de Uchiha Fugaku, el líder de clan más joven, programada para el próximo domingo. El líder más joven del clan Uchiha, Fugaku, parece que tú eres el indicado. Li Yao ya lo había decidido. Su clon de fuego estaría modelado a partir de Fugaku. La identidad del líder del clan Uchiha era adecuada. En la historia original, muchos dentro del clan apoyaban a Fugaku como el próximo Hokage. Desafortunadamente, a Fugaku le faltaba la voluntad decisiva necesaria. Al final, murió y su clan fue destruido. Ahora, con la intervención de Li Yao, el destino de los Uchiha ya estaba comenzando a cambiar. El próximo domingo, en su noche de bodas, él tomaría a Uchiha Mikoto. Y si la suerte le sonreía, incluso podría convertirse en el padre del Hokage más devoto de Konoha, Sasuke. Pensando en esto, Li Yao, al igual que Obito, comenzó a esperar con ansias el próximo domingo. Cuando el clon de rayo regresó a casa, se encontró en la puerta con un chico de cabello plateado y aspecto genial. Era el famoso 50-50 de Konoha. Ataque Kakashi, hijo de Sakumo Ataque, el propio buen hijo del clon de rayo. Padre, ¿es verdad lo que dice la gente? ¿De verdad rompiste el protocolo Shinobi, tomaste una mala decisión y causaste la muerte de otras personas?
El niño miró al hombre del que alguna vez había estado tan orgulloso. En los últimos días, los rumores habían sacudido la visión del mundo de Kakashi. Los compañeros de clase que alguna vez lo admiraron ahora lo miraban como si fuera el hijo de un criminal. La presión hizo que comenzara a dudar incluso de su propio padre. Todo lo que quería ahora era escuchar la verdad de boca de su padre, escucharlo desmentir los rumores. En cambio, el clon de rayo le alborotó el cabello a la futura unidad de chakra y le respondió con calma. Kakashi, ya eres un shinobi maduro. Debes aprender a ver el mundo a través de ojos más agudos que los de cualquier Hokage. La verdad no importa. Lo que importa es tu capacidad de pensar libre e independientemente. Si un día puedes decidir por ti mismo qué está bien y qué está mal en este mundo, entonces tu padre estará orgulloso de ti. Sin esperar a ver si sus palabras crearían a otro buen hijo excesivamente devoto, le revolvió el cabello plateado a Kakashi una vez más y se alejó, dejando al niño allí parado, atónito y sonrojado. Kakashi se tocó el cabello, todavía cálido por la mano de su padre. Ese tipo de cercanía, solo la había visto entre Gui y su padre. Alguna vez había anhelado tener ese tipo de vínculo. Y ahora lo tenía. Aunque se sintiera poco familiar, Kakashi podía sentir el peso del profundo amor de su padre. Recordó cada palabra. Se convertiría en el Hokage más fuerte que todos los anteriores, y demostraría que el juicio de su padre no estaba equivocado. En ese momento, el destino del joven Kakashi cambió para siempre. De vuelta en su habitación, el clon de rayo comenzó a estudiar la fusión del rayo blanco y el rayo negro. Como clon, tenía un control de chakra casi idéntico al del cuerpo original de Li Yao. Podía replicar y usar cualquier chakra o jutsu que Li Yao hubiera dominado. En muchos sentidos, él era simplemente el cuerpo de reserva de Li Yao, idéntico al original en todo menos en el alma. Poco después. Cayó la noche. Konoha se iluminó como una gran ciudad, con las calles llenas de gente bajo las lámparas brillantes. Mientras tanto, a 5000 metros sobre Konoha. Un pájaro de arcilla flotaba en silencio. Voy a bajar ahora. Deberías irte. Me quedaré en Konoha por un tiempo. Cuando termine, iré a buscarte. Está bien, tío. Respondió Koyuki dulcemente. Li Yao saltó del pájaro, usando el jutsu de roca superligera para descender suavemente. Al poco tiempo, llegó a la cima de la barrera de detección de chakra de Konoha. A simple vista, la barrera era invisible. Pero en la percepción de Li Yao, parecía una torre de medusa transparente, inscrita con runas complejas y fluidas. En lugar de usar el código maestro que había obtenido del clon de rayo, Li Yao decidió probar una nueva característica de su cuerpo elementalizado en espacio de agujero negro. Se concentró en la percepción de chakra del equipo de la barrera y luego extendió la mano. La punta de su dedo atravesó la barrera sin provocar una sola ondulación. Jaja, justo como pensé. Li Yao sonrió. La barrera no mostró ninguna perturbación y el equipo de la barrera no se dio cuenta de nada. Ahora, incluso sin el jutsu de transformación perfecta, podía entrar y salir de cualquier barrera de detección de chakra a voluntad. Todo su cuerpo la atravesó sin dejar rastro. En lo alto, Koyuki se relajó. Si su tío podía suprimir las fluctuaciones de su chakra para engañar a la barrera de detección, entonces ni siquiera los shinobi sensores de élite de Konoha podrían detectarlo. La detección de chakra funcionaba leyendo las emisiones de chakra, de manera muy parecida a como un radar detecta las ondas de radio. Cualquier cosa con chakra, viva o muerta, sería detectada. El chakra era como un imán, pulsando constantemente con energía. Era imposible detenerlo, como un corazón que late. Incluso alguien con el nivel de control de Li Yao no podía evitar que su chakra emitiera ondas. En el mejor de los casos, podía minimizarlas, reduciendo el rango de detección, pero nunca eliminándolo. A menos que, las ondas fueran absorbidas completamente dentro del cuerpo. Eso era extremadamente difícil. La mayoría de la gente ni siquiera podía detener la fuga natural de chakra. Li Yao tampoco podía prevenir las ondas de chakra. Pero podía absorberlas por completo, para que nunca se filtraran. Ese era el poder de la cualidad devoradora del chakra espacial de agujero negro. Con su cuerpo transformado en una entidad espacial de agujero negro, se volvía uno con el espacio mismo. Sus ondas de chakra estaban totalmente confinadas, ninguna escapaba. Así que, cuando cruzó la barrera, fue como una roca cayendo a través del agua. Silencioso e invisible. Para los sensores de chakra, él simplemente no existía. Incluso alguien como Minato Namikaze no lo sentiría a 1 metro de distancia. Y con eso, Li Yao se había infiltrado con éxito en Konoha. Capítulo 224. Por favor pase, Lord Kage, primero vayamos a buscar el pergamino de los sellos.
Li Yao activó su técnica de invisibilidad y flotó hacia abajo, dirigiéndose hacia el edificio del Hokage. Con su técnica de invisibilidad combinada con la espacialización de agujero negro de su cuerpo físico, la cual absorbía las fluctuaciones de chakra emitidas desde su interior, la habilidad de sigilo de Li Yao había alcanzado un nuevo nivel. A menos que alguien activara el Byakugan, era casi imposible detectarlo. Incluso bajo el cielo nocturno, el edificio del Hokage permanecía brillantemente iluminado. El amado tercer Hokage aún no había terminado su turno y todavía estaba en su oficina manejando asuntos. Rodeando al tercer Hokage, dentro y fuera del edificio, había 2 escuadrones de 6 Anbu en total. Un equipo estaba apostado afuera, el otro adentro, todos ocultos a simple vista. Sin embargo, con la percepción actual de Li Yao, el chakra y las almas de estos 6 Anbu brillaban como linternas luminosas en la noche, descaradamente obvios. Li Yao aterrizó sin esfuerzo en el techo y luego traspasó hacia el interior del edificio, sin llamar la atención. En este momento, el cuerpo de Li Yao era como un fantasma, atravesando las paredes sin alterar su estructura. Después de que su cuerpo se convirtiera en un espacio de agujero negro, esencialmente se transformó en el espacio mismo, capaz de contener toda la materia, incluidas las paredes. Por lo tanto, su cuerpo ahora estaba compuesto de innumerables partículas subatómicas que podían moverse fácilmente a través de paredes sólidas. Li Yao encontró la habitación secreta en el edificio del Hokage donde se almacenaban varios pergaminos. Ya había escaneado la oficina del tercero y no encontró pergaminos grandes. El pergamino de los sellos debería estar en la habitación secreta que había localizado. No había nadie en la habitación. Li Yao salió flotando de la pared, suspendido en el aire, y comenzó a buscar el pergamino de los sellos en los estantes. Había fórmulas de sellado ocultas en el suelo de la habitación secreta. Si alguien que ignorara su presencia las pisaba, se activaría una alarma, alertando a cada ninja en el edificio. Así que, en lugar de decir que Naruto robó el pergamino de los sellos de un área tan altamente protegida, era más exacto decir que el tercero le dio deliberadamente la oportunidad de verlo. ¿Cómo es que no está aquí? Li Yao revisó cada pergamino en la habitación, sin importar el tamaño, pero no pudo encontrar el pergamino de los sellos. Definitivamente no era que no lo reconociera. Solo quedaba una posibilidad. El pergamino de los sellos no estaba en el edificio del Hokage. Debe estar en la casa del tercer Hokage, pensó Li Yao para sí mismo. Ese viejo realmente trataba las pertenencias del Hokage como si fueran suyas. El pergamino de los sellos estaba bajo la jurisdicción del Hokage, pero no era su propiedad privada. Debería haber estado almacenado en el edificio, no en su residencia personal. Li Yao se fundió en la pared y llegó al interior del muro de la oficina del Hokage. Esta secretaria, jeje. Dentro de la oficina, el tercer Hokage estaba sentado en su silla, con el ceño fruncido mientras revisaba información de inteligencia de Amegakure. A su lado estaba su increíblemente hermosa secretaria, Chiba Megumi, vestida con una falda con abertura y un escote pronunciado que acentuaba a la perfección sus curvas peligrosamente seductoras. Lord Hokage, ¿le gustaría venir a mi casa esta noche? He aprendido una nueva técnica de masaje que puede aliviar la fatiga de manera muy efectiva. Chiba Megumi masajeaba suavemente las sienes del tercer Hokage con sus manos suaves y delicadas. Sus palabras y su tono eran tan provocativos que incluso el adolescente más puro sangraría por la nariz y colapsaría. El tercer Hokage se congeló, luego dio un pequeño escalofrío. Tal vez la próxima vez, suspiró suavemente. Hay demasiado que manejar últimamente. Tal vez una vez que las cosas se calmen. Está bien. Chiba Megumi hizo una pausa por un momento, con la decepción brillando en el fondo de sus ojos. Esta era quién sabe qué número de vez que el tercero decía la próxima vez. Habían pasado 2 años. Estaba claro lo sola que debía sentirse, lo mucho que anhelaba el consuelo de un hombre. Pero desafortunadamente, el único hombre en su corazón y en sus ojos era el tercer Hokage. El tercero fingió no notar la mirada húmeda en sus ojos y volvió su atención a los informes de inteligencia, aunque su corazón no podía mantener la calma. Él también se sentía impotente. Chiba Megumi tenía 35 años, en su mejor momento, mientras que a él, que alguna vez fue un shinobi formidable, probablemente solo le quedaba su dura boca. Y Chiba Megumi solo se había vuelto más seductora con el tiempo. Todo lo que él podía hacer era suspirar de frustración. Después de leer un poco más, aún incapaz de concentrarse, el tercero decidió terminar temprano. Cuando el Hokage terminó su turno, también lo hizo su secretaria. Adiós, Lord Hokage. HMM. Afuera del edificio del Hokage, los dos retomaron sus roles formales de superior y subordinado, luego se separaron, cada uno dirigiéndose a su propia casa.
El lugar de Chiba Megumi no estaba lejos del edificio del Hokage. Alquilaba un apartamento en el último piso, en el 5º nivel, y vivía sola. Pero no se fue a casa de inmediato. Jefe, una botella de momiji. Al pasar por una tienda de yakitori, Chiba Megumi entró. Sin siquiera sentarse, pidió una botella de licor momiji. Claramente era una clienta habitual. El joven dueño tomó una botella del estante detrás de él y la colocó sobre la mesa junto con una taza. Pop. Chiba Megumi abrió la botella de forma experta, se sirvió una copa y se la bebió de un solo trago. Sus mejillas se sonrojaron rápidamente. Tenía el tipo de constitución que se ponía roja con un solo sorbo, pero el enrojecimiento era sutil, haciéndola aún más tentadora. ¿Qué le gustaría comer esta noche? Preguntó el joven dueño en voz baja, tratando de no distraerse demasiado con la hermosa vista que tenía ante él. Corazones de pollo a la parrilla. ¡Pum! Chiba Megumi golpeó su vaso contra la mesa y gruñó. Solo corazones de pollo esta noche. Poco después. Se sirvieron brochetas de corazones de pollo recién asados. Chiba Megumi las devoró una por una. Gulp. El joven dueño no pudo evitar tragar saliva con fuerza. Ese sonido sacó a Chiba Megumi de su aturdimiento. Su expresión se agrió al instante y le lanzó una mirada de asco al dueño. No se comió el resto y se fue después de pagar apresuradamente, a pesar de sus repetidas disculpas. Su cuerpo existía únicamente para complacer al Hokage. Las miradas de otros hombres solo la hacían sentir repulsión. Bang. De vuelta en casa, cerró la puerta de un portazo, sintiéndose asfixiada tanto de mente como de cuerpo. Una necesidad frustrada de liberarse pero sin una salida. Toc, toc. Chiba Megumi se congeló a mitad de inclinarse mientras se quitaba los zapatos. ¿Quién es? Saltó hacia atrás hacia la sala de estar, con los ojos en la puerta y voz de alerta. Soy yo. Una voz que había anhelado escuchar vino desde afuera, cambiando instantáneamente su actitud de vigilancia a una emoción extasiada. En un instante, estuvo en la puerta, abriéndola más rápido de lo que jamás lo había hecho para sus propios placeres solitarios, y efectivamente, la silueta que anhelaba estaba allí parada. Por favor pase, Lord Hokage. Chiba Megumi, conteniendo las emociones desbordantes en su interior, se hizo a un lado y se inclinó para invitarlo a pasar. Una vez que el tercero estuvo completamente adentro, cerró rápidamente la puerta y se inclinó para sacar un par de pantuflas de hombre de debajo del zapatero. Lord Hokage. Levantó la vista sorprendida al ver que él ni siquiera se había quitado los zapatos y ya estaba en la sala de estar. Un rastro de confusión pasó por su mente, pero lo racionalizó rápidamente. Debía tener prisa. No había estado aquí en mucho tiempo. Con ese pensamiento, apretó los muslos el uno contra el otro. Lord Hokage. Caminó tímidamente hacia él y ya no pudo reprimir el calor que se había estado acumulando durante 2 años. Se arrojó a sus brazos. En el momento en que lo tocó, sintió un calor abrasador irradiando de su cuerpo, mucho más intenso que nunca. Este calor, no se parecía a nada que hubiera experimentado. Era casi como si fuera una persona diferente. El pensamiento pasó por su mente, pero rápidamente se derritió en el calor. Lord Hokage. En el sofá, Li Yao miró fijamente a Chiba Megumi. Hasta el domingo por la noche, te quedarás aquí. Li Yao tomó rápidamente su decisión. Capítulo 225. El nuevo modelo de Kirigakura. La lluvia había cesado y el cielo se despejó. A medida que su deseo se desvanecía y la razón regresaba, Chiba Megumi finalmente recordó lo que el Lord Hokage había dicho antes de salir del trabajo. Que estaba demasiado ocupado para venir. Eso parecía inconsistente con el Hokage que actualmente estaba a su lado. Hermano Hiruzen, ¿no dijiste que tenías demasiado trabajo y no tenías tiempo para venir? La hermosa mujer se apoyó con una mano en el interior del sofá, levantando ligeramente la parte superior de su cuerpo, mirando a Li Yao con curiosidad. Hermano Hiruzen, al escuchar ese título, Li Yao sacudió la cabeza. El tercero realmente sabía cómo jugar el juego. Él se rió y dijo, vengo cuando quiero, hago lo que quiero, ¿tienes algún problema con eso? Ningún problema. La secretaria volvió a recostarse sobre el pecho de Li Yao, con su aliento dulce y cálido mientras susurraba suavemente. Entonces, ¿vendrá de nuevo el hermano Hiruzen? Li Yao se rió entre dientes. Lo haré. De ahora en adelante, vendré a alimentarte todas las noches. Incluso si no vengo yo mismo, mi clon de rayo lo hará. Me aseguraré de que lleves a mi buen hijo y me des otro cuerpo de repuesto. Li Yao agregó en silencio en su mente. Estaba muy satisfecho con el cuerpo de su buen hijo en la base de raíz. Cuantos más cuerpos de repuesto, mejor. Chiba Megumi reconoció a Li Yao como el tercer Hokage debido a un genjutsu.
Con su destreza actual en Genjutsu, hacer que Chiba Megumi lo viera como el tercero no requirió esfuerzo. Incluso ajustó su chakra para que coincidiera exactamente con el de él, incluyendo las fluctuaciones de chakra. Con eso, incluso un Byakugan vería su chakra como él mismo. Nadie sospecharía que ella estaba bajo un genjutsu. Incluso la propia Chiba Megumi no lo notaría. Y eso le dio a Lee Yao rienda suelta para hacer lo que le placiera. Una sola noche puede construir un vínculo más profundo que 100 días. Pasó una noche alegre y agotadora. Llegó un nuevo día. La secretaria del Hokage no se quedó a dormir hasta tarde. Tenía trabajo que hacer. Recuerda, no hables de nada de lo que pasó en esta habitación. Ni siquiera cuando estemos solos. En público, todo debe ser exactamente como antes. En el sofá, Lee Yao le dio instrucciones a la secretaria, Chiba Megumi, quien se estaba preparando para ir a trabajar. Con una dulce sonrisa, Chiba Megumi respondió. Entiendo, hermano Hiruzen. En el momento en que cruzó la puerta, su comportamiento coqueto desapareció, siendo reemplazado por una expresión profesional que ocultaba todo lo de la noche anterior. Una vez que ella se fue, Lee Yao también se marchó. Pasó velozmente por el subsuelo, llegando al complejo del clan Sarutobi. Ya lo había localizado la noche anterior rastreando el chakra del tercero. Todavía era temprano y la mayoría de los miembros del clan aún estaban dormidos. Debajo del pacífico complejo, se ocultaban innumerables cámaras subterráneas, no solo debajo del complejo Sarutobi, sino en toda Konoha. Muchos complejos de clanes las tenían. Cada cámara estaba inscrita con fórmulas de sellado, tanto para fortalecer las paredes contra las técnicas del elemento tierra como para servir como alarmas. Pero nada de eso pudo detener a Lee Yao. Con su cuerpo espacializado, Lee Yao eludió las barreras sensoriales y los sellos por igual, entrando y revisando cámara tras cámara sin ser detectado. Muy pronto. Lee Yao encontró el pergamino de los sellos en una cámara debajo del estudio del tercer Hokage. Lo abrió, confirmó que era el real y lo guardó en su espacio de agua negra. Luego, regresó a la casa de Chiba Megumi. Sin saber que su pergamino de los sellos había sido tomado, el tercero todavía fruncía el ceño ante la información de inteligencia de Kirigakure que no había terminado de leer anoche. Oketsu, convoca a Dance. Sí. Una voz sonó desde las sombras. El agente Anbu desapareció inmediatamente tras recibir la orden. El tercero se recostó, solo para notar algo extraño. La familiar suavidad envolvente no llegó. Giró la cabeza con sorpresa. Su seductora secretaria, que por lo general se apresuraba a abrazarlo por la espalda, simplemente estaba de pie cerca, actuando correctamente como secretaria. ¿Fue solo mi imaginación? Parece aún más radiante, pero sus ojos ya no están húmedos. Un rastro de duda pasó por el corazón del tercero, pero rápidamente lo hizo a un lado. La situación actual de Konoha no le dejaba tiempo para tales pensamientos. Pronto llegó Dance. Chiba Megumi salió en silencio de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Siempre que Dance aparecía, seguro que le seguirían asuntos confidenciales. Estaba acostumbrada a ello. Dentro de la oficina, el tercero le entregó primero la información sobre Kirigakure para que Dance la leyera. Tan pronto, espera, ¿esto? ¿Cómo puede ser esto? Después de leerla, Dance se sintió conmocionado. Toda su comprensión del mundo estaba siendo desafiada. Hace 2 años, la familia del Daimyo del agua fue aniquilada, el tercer Mizukage de Kirigakure fue asesinado misteriosamente, y todo el país del agua y su aldea cayeron en el caos. Si no fuera por el hecho de que la Segunda Guerra Shinobi acababa de terminar, dejando a todas las aldeas principales en recuperación, y que el país del agua era notoriamente difícil de invadir debido a su ubicación oceánica, el país de la lluvia ya habría sido abrumado por las otras grandes naciones. Incluso sin invasiones extranjeras, tal caos interno debería haber debilitado gravemente el poder de Kirigakure. Pero en realidad, apenas medio año después de la muerte del tercer Mizukage, Yagura, el Jinchuriki del Tres Colas, capaz de controlar perfectamente a su bestia, aplastó el caos con una fuerza abrumadora y asumió el cargo de cuarto Mizukage. Hasta ahora, todo seguía teniendo sentido. Lo que no tenía sentido era lo que vino después. Las casas nobles del país de la lluvia estaban demasiado ocupadas peleando por las propiedades del Daimyo como para preocuparse por Kirigakure. Incluso cortaron su financiamiento. Después del surgimiento de las aldeas ninja, las 5 grandes naciones habían acordado. Los nobles manejan los asuntos políticos, los ninjas se mantienen al margen. De lo contrario, regresarían a la era de los estados combatientes, donde los daimyos temían ser asesinados y contrataban ninjas para aniquilarse unos a otros. Ahora solo tenían que asignar algunos fondos anualmente y podían sentarse cómodamente, ahorrando un montón de dinero.
Así que incluso mientras los nobles de la lluvia se destrozaban entre sí, nadie se atrevía a exigirle nada a Kirigakure. Violar esa regla tácita traería la ira de las otras 4 naciones sobre el país de la lluvia, y sus nobles no eran suicidas. Lógicamente, sin el apoyo de los nobles de la lluvia, Kirigakure debería haber terminado como Tsunagakure. Incapaz de permitirse herramientas ninja, incapaz de financiar investigaciones. Su fuerza declinando día a día. Pero bajo el liderazgo del cuarto Mizukage, la Kirigakure sin financiamiento tomó el control de los recursos de producción y comenzó a venderlos de forma independiente. Sin carreteras, construyeron las suyas propias. Sin barcos, los pergaminos de almacenamiento solucionaron eso. Un solo ninja podía llevar 7 u 8 pergaminos, algo más rápido y seguro que los barcos. Las ganancias que obtenían del comercio se distribuían luego a la aldea como recompensas de misiones. Y así, casi por accidente, Kirigakure recorrió un camino pacífico y de desarrollo en lugar de uno de derramamiento de sangre. Tenían dinero, tenían seguridad. En poco tiempo, sus compras de herramientas ninja y sellos explosivos superaron incluso a la antigua Kirigakure. De hecho, uno podría decir. En menos de 2 años, Kirigakure ya había completado todas sus reservas de recursos en tiempos de guerra antes de lo previsto. Podían lanzar un asalto contra el País del Fuego en cualquier momento, mientras que Konoha aún no estaba preparada para otra guerra mundial y shinobi a gran escala. Eso era crítico. Si Kirigakure realmente atacaba Konoha, forzada a la batalla, estaría en una posición peligrosa. En el pasado, sus vastas tierras y recursos le permitían ganar tiempo. Pero ahora, el enemigo podría desgastarlos primero. ¿Cómo es esto posible? Dance no podía comprenderlo. Para él, el trabajo de un ninja era conquistar y saquear a través del combate, no administrar negocios. Pero ahora, todo lo que sucedía en Kirigakure lo llenaba de un miedo profundo e inquietante de que su mundo pacífico estuviera a punto de desmoronarse. No debemos dejar que Kirigakure siga por este camino. Tenemos que destruirla. Un brillo frío cruzó por los ojos de Dance. Su primer pensamiento no fue imitar, sino sabotear. Solo las otras aldeas copiaban a Konoha. Konoha nunca se rebajaría a copiar a nadie. Te lo dejaré a ti, dijo el tercero. Por eso exactamente había convocado a Dance. Ambos creían lo mismo. Al enfrentarse a lo desconocido, destrúyelo. Capítulo 226. El principio de la técnica del dios trueno volador en la residencia de la secretaria del Hokage, Chiba Megumi. Li Yao se sentó en el sofá. En la mesa frente a él yacía el enorme pergamino de los sellos, ya abierto. La primera técnica prohibida registrada en él era el jutsu multiclones de sombras. Este jutsu era peligroso para la gente común. Si uno no podía controlar su emisión de chakra y producía demasiados clones de sombra, incluso si esos clones existían por solo un segundo, la avalancha de recuerdos que regresaba al usuario podía causar un trauma mental severo. Si existían por mucho tiempo, el impacto mental al disiparlos podría abrumar incluso a alguien como Li Yao. Solo porque Li Yao podía borrar selectivamente los recuerdos que no necesitaba, era capaz de mantener a sus clones durante períodos prolongados. Naruto, sin embargo, no tenía la capacidad de borrar los recuerdos de los clones de sombra, y aún así podía crear una gran cantidad de clones y seguir luchando como si nada hubiera pasado. Había que decirlo. La mente de Naruto era terriblemente dura y altamente resistente, posiblemente inigualable en todo el mundo shinobi. En términos de atributos mentales, el talento de Naruto era extraordinario. A Li Yao no le interesaba el jutsu multiclones de sombras y siguió hojeando el pergamino. El pergamino de los sellos registraba muchos jutsus prohibidos, la mayoría de los cuales tenían efectos secundarios severos cuando se usaban. Otros eran jutsus que eran extremadamente difíciles de dominar y demasiado valiosos como para ser filtrados al exterior. Li Yao ojeó rápidamente. Los únicos jutsus que captaron su interés fueron la técnica del dios trueno volador, el Edo Tensei, jutsu de reanimación, y el jutsu de sellos explosivos mutuamente multiplicantes. Casualmente, los 3 jutsus fueron desarrollados por el segundo Hokage, Tobirama. De manera más interesante, todos ellos se basaban en los principios del jutsu de invocación, perteneciendo al mismo linaje de jutsus. Li Yao pasó a la sección sobre la técnica del dios trueno volador y comenzó a estudiarla de cerca. Como todos saben, al realizar un jutsu de invocación, el chakra forma un patrón de sello de invocación, similar a un círculo mágico, que activa el sello e invoca a la criatura contratada. Las marcas de escritura únicas de la técnica del dios trueno volador son, de hecho, un tipo de sello de invocación. Una matriz de invocación. Así que hay 2 pasos clave para aprender la técnica del dios trueno volador.
Primero, debes formar un contrato con el sello del dios trueno volador. Solo entonces puedes invocarte a ti mismo a la ubicación de ese sello, logrando la teletransportación espacial. Esta parte no es particularmente difícil. Muchas personas pueden lograrlo. La parte difícil es el segundo paso. Después de contratar el sello, tienes que aprender cómo invocarte a ti mismo, cómo teletransportarte a la ubicación del sello. Invocarte a ti mismo no depende del supuesto talento de percepción espacial. Aunque el dios trueno volador es un ninjutsu de espacio-tiempo, no requiere tal talento. En verdad, nadie tiene realmente ningún talento de percepción espacial. Lo que requiere es un control de chakra extraordinariamente preciso. Porque para invocarte a ti mismo, primero debes grabar el patrón del sello en tu propio cuerpo. Este paso por sí solo bloquea al 99% de los que intentan aprender la técnica del dios trueno volador. Recuerda, aquellos que tienen la oportunidad de estudiar esta técnica ya son considerados genios. Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, el tercer Hokage, Dance, todos ellos seguramente la estudiaron, pero ninguno la dominó. Eso demuestra lo increíblemente difícil que es inscribir el sello en el propio cuerpo. En primer lugar, el sello del dios trueno volador es mucho más complejo que el utilizado en el jutsu de invocación. Implica conocimientos avanzados de sellado. Sin una profunda comprensión de las artes de sellado, uno ni siquiera podría comprenderlo, y mucho menos inscribirlo en su cuerpo. Antes de que Li Yao dominara suficientes técnicas de sellado, había pasado mucho tiempo tratando sin éxito de inscribir el sello devorador en su cuerpo. Así que sin un profundo conocimiento de sellado, aprender la técnica del dios trueno volador era virtualmente imposible. Afortunadamente, Li Yao ya poseía todo el conocimiento fundamental requerido. Sacó una hoja de papel de chakra y siguió el procedimiento descrito en el pergamino de los sellos. Concentrando chakra en su mano derecha, presionó sobre el papel, haciendo que un patrón de sello negro se extendiera por su superficie. Li Yao levantó la mano y sonrió con satisfacción. Un sello del dios trueno volador finamente detallado había aparecido en el papel de chakra. Éxito. En comparación con otros, Li Yao, quien heredó todo el legado del clan Uzumaki, tenía una enorme reserva de conocimiento en artes de sellado. Para otros, la escritura era casi incomprensible y estaba llena de una complejidad superpuesta. Pero para Li Yao, la teoría subyacente y el propósito eran claros a simple vista, combinado con su control perfecto del chakra. Logró producir el patrón del sello en su primer intento. Luego vino la parte difícil, grabar el sello del dios trueno volador en su cuerpo. El cuerpo de cada persona es diferente. Li Yao no podía simplemente seguir la ubicación del sello utilizada por Tobirama tal como estaba registrada en el pergamino. No funcionaría. Tenía que descubrir la configuración que le permitiera grabar el sello en su propio cuerpo. Durante los siguientes 3 días, Li Yao se sumergió en investigaciones y experimentos, intentando inscribir el sello dentro de su cuerpo. Incluso mientras Chiba Megumi lo montaba en sus actividades nocturnas, él mantenía su mente concentrada en el experimento. Gracias a su profundo conocimiento de las artes de sellado, su perfecto control del chakra y su experiencia previa inscribiendo el sello devorador. Para la cuarta noche, Li Yao finalmente logró formar el sello del dios trueno volador dentro de su cuerpo. En el momento en que se completó el grabado, Li Yao pudo sentir el sello original que había dejado en el papel de chakra. Con un solo pensamiento y un estallido de chakra para activar el sello interno, podía teletransportarse a la ubicación de ese papel. Sin embargo, no lo probó de inmediato. Chiba Megumi todavía lo estaba animando con entusiasmo desde arriba. Después de una larga e intensa noche. Llegó el día siguiente. Era domingo por la mañana. En el complejo del clan Uchiha, que abarcaba suficiente tierra como para ser una ciudad dentro de una ciudad, las cosas ya estaban bulliciosas. Al mediodía, los clanes aliados de los Uchiha comenzaron a llegar para ofrecer sus felicitaciones. A pesar de la presión que el tercer Hokage había ejercido sobre ellos, con la mayor parte del clan Senju ahora desaparecida, los Uchiha no tenían rival como el clan más fuerte de Konoha. El tercero tuvo que reunir a numerosos clanes alineados con los Senju solo para contrarrestar la fuerza de los Uchiha. Esto por sí solo demostraba lo poderosos que eran los Uchiha. El mundo shinobi venera la fuerza. Aquellos con poder atraen naturalmente a seguidores. Aunque los Uchiha eran orgullosos y difíciles de tratar, seguían siendo inmensamente atractivos para los clanes shinobi más pequeños. Porque los Uchiha eran fuertes, y se esperaba que los clanes fuertes se comportaran con orgullo. Los clanes shinobi cercanos a los Uchiha admiraban su poder, y había bastantes de ellos. Al anochecer, los clanes principales de Konoha habían llegado, junto con muchos shinobis de renombre y poder. Entre ellos estaba el Sakumo de Konoha.
Ataque Sakumo. Estaba sentado cerca de la mesa principal, rodeado de conocidos Chunin de la aldea. Durante todo el banquete de bodas, el clon de rayo permaneció en silencio y distante, indicando a todos que no se le acercaran. Solo cuando apareció la novia, sus ojos finalmente se posaron en esa mujer madura y encantadora. Pronto. La boda concluyó, los invitados se fueron retirando gradualmente y el animado complejo Uchiha volvió a la tranquilidad. Dentro de la cámara nupcial, Uchiha Mikoto estaba sentada tranquilamente en la cama, aunque por dentro estaba ansiosa, con un tinte de anticipación. Ella y el líder del clan, Uchiha Fugaku, no habían pasado mucho tiempo juntos. Su matrimonio era una alianza política entre dos facciones dentro del clan. Ella era la hija de un anciano radical. Fugaku era el nieto del antiguo líder del clan. Su unión había sido la clave para que Fugaku se convirtiera en el líder del clan. Por supuesto, la fuerza excepcional de Fugaku también era una razón importante. En el clan Uchiha, que reverenciaba el poder, un líder debe ser lo suficientemente fuerte como para ganarse el respeto de todos. De lo contrario, ni siquiera el hijo de un líder del clan sería aceptado. Mikoto no sentía amor por Fugaku, solo una leve admiración por su fuerza. Si todo salía bien, gradualmente convertiría esa admiración en amor, al igual que en la historia original. Así que, ¿saldría todo bien? La respuesta de Li Yao. Sí. Se levantó en silencio desde debajo del suelo. Afuera de la habitación, las dos guardias Uchiha ya habían caído bajo su genjutsu. No responderían a ningún sonido proveniente de la habitación. ¿Quién está ahí? Sobresaltada por la repentina aparición de un extraño, Uchiha Mikoto se puso de pie alarmada. Pero antes de que pudiera actuar más, una ola de mareo se apoderó de ella. Cuando volvió a mirar al extraño, su expresión se suavizó instantáneamente con timidez. Capítulo 227. Noche de bodas, ¿quién eres realmente? Clan. ¿Qué líder de clan? Llámame esposo. Con una sonrisa, Li Yao avanzó con grandes zancadas y alzó en sus brazos a la madura y seductora Mikoto, arrojándose con ella sobre la cama. En un instante, ahora en una posición diferente, Mikoto se vio abrumada por la pasión de su esposo, luchando por adaptarse. Después de todo, los dos no habían sido cercanos antes de esto. Pero ella no podía rechazar al hombre que ahora era su esposo, el líder del clan. Solo podía. Así que este es mi esposo de ahora en adelante. Uchiha Mikoto se perdió en una fantasía heroica, quedándose rápidamente sin palabras. Las olas embravecidas deslumbraban la vista, la hierba baja ya no ocultaba el galope del corcel. Mikoto, como esas olas, se volvió cada vez más cautivadora y exigente. Lo que antes era suficiente ya no podía satisfacerla. Mientras Li Yao actuaba en su lugar. El verdadero líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, no estaba disfrutando de su sensual novia, sino reuniéndose con los ancianos radicales y conservadores en una cámara secreta. Kirigakure ya ha completado sus preparativos de guerra antes de lo previsto. La Tercera Guerra Mundial Shinobi está a la vuelta de la esquina. El asunto de Kirigakure ya era conocido entre los grandes clanes de Konoha. El anciano radical dijo con voz grave. Esta es nuestra mejor oportunidad. Los clanes no dejarán que el tercer Hokage siga exprimiéndolos hasta secarlos. Es hora de que los Uchiha se levanten y guíen a Konoha hacia la salvación. Es tu momento, Fugaku. El anciano miró al joven sereno frente a él, especialmente a esos ojos. Aunque ahora estaban negros, nunca olvidaría la conmoción de verlos despertar hace un mes. El Mangekyou Sharingan. Después de tantos años, los Uchiha finalmente habían producido otro par de ojos que podía rivalizar con el elemento madera del primer Hokage. Había llegado el momento de restaurar la gloria de los Uchiha. Fugaku, si eres tú, yo también te apoyaré, añadió el anciano conservador. A diferencia del anciano radical, que se centraba en la fuerza de Fugaku, el anciano conservador valoraba sus ideales. Había hablado profundamente con Fugaku y estaba satisfecho con su determinación de integrar por completo a los Uchiha en Konoha. Esa era la razón principal por la que ambos ancianos estaban ahora sentados juntos, apoyando a Fugaku. Lo entiendo, respondió Uchiha Fugaku. Guiaré a Konoha a la victoria en la guerra venidera. Al mismo tiempo, haré los arreglos para que algunos de nuestros miembros jóvenes del clan se conviertan en discípulos de Shinobi poderosos para ganar su apoyo. En este punto, Fugaku y el anciano conservador miraron al anciano radical. Solo uniendo a más personas podrían los Uchiha integrarse realmente en Konoha sin ser rechazados. Forjar lazos de maestro y discípulo entre los jóvenes Uchiha y poderosos Shinobi de Konoha era vital. No tengo problema con eso, dijo el anciano radical después de fruncir el ceño. Luego, con orgullo, añadió. Pero excluye a los verdaderos prodigios.
Nuestros genios Uchiha no están destinados a ser enseñados por extraños. El anciano conservador estuvo de acuerdo. Los prodigios del clan son un caso especial. En ese momento, tendrás que encargarte tú mismo. Si pudiéramos añadir otro Mangekyou Sharingan al clan, entonces el clan solo se volverá más fuerte, dijo emocionado el anciano radical. Y el título de Hokage volverá a los Uchiha. Sí, haré todo lo posible, respondió Fugaku con firmeza. Ya fueran conservadores, radicales o neutrales entre facciones, todos esperaban un Hokage Uchiha. Los conservadores lo veían como la prueba de una integración total en Konoha. Los radicales lo veían como la recuperación de la gloria fundacional de los Uchiha. Y la facción leal al líder del clan no era diferente. Solo el propio Fugaku no tenía deseo por el puesto. Él simplemente quería que el clan sobreviviera. Ya había visto, a través de sus ojos, los movimientos que estaban haciendo el tercero Kage y Dance. Si los Uchiha no cambiaban de rumbo, su extinción era solo cuestión de tiempo. Tenía que unificar al clan y hacer que realmente formaran parte de Konoha. Solo entonces el tercero y los demás dejarían de apuntarlos, y el legado Uchiha podría continuar. Y para borrar esa sospecha, absolutamente no podían mostrar ninguna ambición por el puesto de Hokage. Ese era el punto más crítico. Fugaku había entendido esto desde hacía mucho tiempo. Después de despedirse de los dos ancianos, Fugaku ya tenía un plan. Encontraría el momento adecuado para demostrarle al tercero que los Uchiha no tenían ningún interés en el puesto de Hokage. Solo entonces Konoha aceptaría a los Uchiha. Líder del clan. Líder del clan. De camino de regreso a su residencia privada, pasó junto a muchos miembros del clan que, por una vez, lo saludaban con sonrisas poco comunes. Fugaku asintió con calma en respuesta. Como líder del clan, demasiada amabilidad solo haría que su rostro juvenil pareciera falto de autoridad. Caminando por el pasillo, pronto llegó a la cámara nupcial. Al oír débiles murmullos desde dentro, Fugaku frunció el ceño y miró a las dos doncellas Uchiha que estaban afuera. Sus expresiones eran normales, lo que hizo que su rostro se oscureciera. No esperaba que Mikoto fuera una mujer tan fácil. Es nuestra noche de bodas, y yo ni siquiera estoy ahí, y aún así no pudo contenerse. Fugaku negó con la cabeza, con un rastro de disgusto en los ojos. Aún así, este era el mejor resultado entre los futuros que había previsto. No tenía otra opción. En ese momento, asumió que Mikoto simplemente se estaba entreteniendo sola. Clac. Fugaku abrió la puerta y dijo: Miko, imposible. Se quedó congelado en el lugar, no de rabia, sino con una expresión de total incredulidad. Incluso Li Yao se sorprendió. La mayoría de la gente que viera a su esposa con otro hombre en su noche de bodas estallaría de furia. Pero la reacción de Fugaku era extrañamente extraña. Li Yao no se molestó en investigar más. Para entonces, su chakra impregnado de genjutsu ya se había infiltrado en el cerebro de Fugaku, cortando todas las señales entre su cuerpo y su mente. Fugaku solo podía ver y oír. No podía moverse ni usar chakra, lo que significaba que no podía activar el Sharingan. Parece que ni siquiera el Mangekyou Sharingan puede bloquear mi chakra de genjutsu ahora. Incluso cuando el Mangekyou no estaba activo, los ojos de Fugaku contenían un rastro de su chakra. Li Yao lo percibió con claridad. No era el nivel de un simple Sharingan de 3 aspas. Solo había una explicación. Fugaku ya había despertado el Mangekyou. Pero comparado con Li Yao, que había copiado el chakra del Rinnegan, la fuerza de Fugaku todavía era insuficiente y no podía resistir su genjutsu. Esto es imposible, no puede ser, ¿por qué? El rostro de Fugaku permaneció congelado en la incredulidad. Su mente repetía las mismas preguntas. Clac, en ese momento, las dos doncellas Uchiha de afuera cerraron silenciosamente la puerta otra vez, como si no hubieran visto nada extraño. Ahora Li Yao estaba verdaderamente curioso. ¿Qué estaba pasando exactamente por la mente de Fugaku? Li Yao se vistió, caminó hacia él, puso una mano sobre el hombro de Fugaku y activó la técnica del dios trueno volador. En un instante. Desaparecieron de la habitación y reaparecieron en una cueva a 500 kilómetros de Konoha. La cueva había sido creada ese mismo día por Li Yao, que había dejado atrás un kunai marcado con el sello del dios trueno volador. Este momento había sido planeado. Traer a Fugaku aquí y convertirlo en un clon de fuego. ¡Pum! Sin conocer la habilidad del Mangekyou Sharingan de Fugaku, Li Yao fue precavido. Creó un clon de sombra para usar la técnica de transformación espiritual y atacar el alma de Fugaku. Al mismo tiempo, el cuerpo principal de Li Yao usó chakra de purificación de la voluntad para infiltrarse en el cuerpo y el alma de Fugaku, borrando las fluctuaciones de voluntad en su interior. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿Por qué no estabas en ninguno de los futuros que vi? ¿Quién demonios eres?
Esto es imposible. Cuando comenzó el choque a nivel del alma, Li Yao percibió claramente las preguntas furiosas y la rabia que provenían del alma de Fugaku. Hasta Li Yao se quedó estupefacto. No tenía idea de qué demonios estaba ladrando Fugaku. Capítulo 228. La habilidad del Manjeki de Fugaku imposible. Mi hijo Itachi ni siquiera ha nacido todavía, ¿cómo podría morir yo? Esto no puede estar pasando. ¿Quién eres? ¿Podría ser que la habilidad de mi Manjeki Sharingan esté defectuosa? No, no, A medida que el ataque espiritual del clon de sombra se combinaba con el asalto del chakra de purificación de la voluntad del cuerpo principal, incluso Uchiha Fugaku, a pesar de haber despertado el Manjeki Sharingan, comenzó a derrumbarse. Sus gemidos de dolor se volvieron intermitentes y agonizantes. Así que era eso, ver el futuro. Así que esta es la habilidad de tu Manjeki Sharingan. Li Yao comprendió de repente. A partir de los gritos entrecortados de Fugaku, dedujo que el Manjeki Sharingan de Fugaku probablemente tenía el poder de ver o predecir el futuro. Pero, ¿qué quiso decir con ninguno de los futuros contiene mi existencia? Li Yao frunció el ceño profundamente, con la mente acelerándose. No podía entender qué quería decir Fugaku. ¿Será que en el futuro ya estoy muerto? O tal vez, como este cuerpo fue ocupado, debería haber estado muerto, así que por eso no aparezco en el futuro que ve Fugaku. ¿O es porque soy un transmigrador? Mi alma no pertenece al destino ni al karma de este mundo, así que el futuro no puede percibirme. Li Yao pensó en muchas posibilidades, pero ninguna resultaba completamente convincente. Da igual. Una vez que lo convierta en un clon, sabré cuál es realmente la habilidad de su Manjeki. Sacudió la cabeza, dejó de obsesionarse con las palabras de Fugaku y se concentró en borrar las fluctuaciones de voluntad en el alma de Fugaku. A diferencia de los demás, quienes normalmente terminaban heridos físicamente o agotados de chakra cuando Li Yao los sometía y transformaba en clones. El cuerpo y el chakra de Uchiha Fugaku estaban completamente intactos. Más importante aún, una vez que se despierta el Manjeki Sharingan, el usuario puede comandar un poder espiritual mucho mayor que el de un shinobi promedio. Eso hacía que borrar su voluntad fuera mucho más difícil. Esto no significaba que Fugaku tuviera una voluntad más fuerte que la de otros. Más bien, podía canalizar más energía del alma para resistir los ataques al alma de Li Yao, mientras que los demás solo podían confiar en una resistencia bruta a través de su mera fuerza de voluntad. Para borrar por completo la voluntad espiritual de Fugaku, Li Yao tuvo que desatar una enorme cantidad de chakra de purificación de la voluntad. Ese tipo de liberación de chakra, si hubiera ocurrido dentro de la casa de Fugaku en Konoha, habría sido detectado al instante. Por eso Li Yao había preparado de antemano esta cueva de montaña, colocando allí con anticipación un kunai con el sello del dios trueno volador, asegurándose de que no hubiera interrupciones. No mucho después. Pasaron 10 minutos. Al final, ni siquiera el Manjeki Sharingan pudo soportar el asalto de Li Yao. El líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, ya había sido transformado, y el clon de elemento fuego de Li Yao fue activado. Fush. Usando la técnica del dios trueno volador, Li Yao llevó de regreso al clon de elemento fuego a la cámara nupcial. La sensual y madura mujer, Uchiha Mikoto, seguía despatarrada perezosamente sobre la cama, sin saber que el alma de su esposo había sido reemplazada por otra voluntad. Adelante, disfruta tu noche de bodas, mi clon de elemento fuego, líder del clan Fugaku. Ja. Li Yao lanzó una mirada a la figura desnuda y seductora sobre la cama y estalló en carcajadas antes de irse, regresando a la residencia de la secretaria del Hokage, Chiba Megumi. Líder del clan, esposo, vas a salir. Sobre la cama, con el chakra de Genjutsu ya disipado, Uchiha Mikoto vio a su esposo de pie en la habitación, completamente vestido. Tiró de una esquina de la manta para cubrir su cuerpo pálido y preguntó confundida. El clon de fuego sonrió y caminó hacia ella. No voy a ninguna parte. Todavía no hemos terminado. Mientras hablaba, el clon ya se estaba desvistiendo otra vez y se lanzó sobre la cama. Esposo, ¿quieres que vuelva a estar arriba? Me gusta verte moverte. Entonces. ¿Todavía quieres que esté arriba? Me gusta verte balancearte. De vuelta en la residencia de la secretaria del Hokage, se escuchó la misma pregunta. Li Yao y la ardiente secretaria ya habían entrado por completo en el modo de destino compartido. Empecemos. Déjame ver cuál es realmente la habilidad de tu Manjeki Sharingan. Li Yao cerró los ojos y comenzó a revisar el alma de Fugaku, buscando recuerdos relacionados con el Manjeki Sharingan. Ojo izquierdo. Futuro. Ojo derecho. Pasado. Esa era la habilidad del Manjeki Sharingan de Fugaku.
El pasado y el futuro, esa es una habilidad bastante poderosa. Pero, parece que tiene limitaciones. Li Yao siguió profundizando. El ojo izquierdo de Fugaku solo podía ver futuros que estuvieran relacionados con él mismo, o al menos, solo futuros ligados a su vida. Cuanto más se adentraba en su propio futuro, más detallada se volvía la visión. Después venían los futuros relacionados con sus parientes de sangre, como sus hijos. Luego su esposa. Finalmente, vislumbres del futuro del clan Uchiha. Así que era eso, con razón su reacción al ver la desenfrenada actuación de su esposa en su noche de bodas no fue rabia, sino incredulidad. Li Yao por fin lo entendió. En aquel momento, había encontrado extraña la reacción de Fugaku, pero ahora tenía todo el sentido. Uchiha Mikoto era su esposa. Hacer cosas tan apasionadas con Li Yao en su noche de bodas estaba directamente relacionado con el propio Fugaku. Lógicamente, Fugaku debería haber previsto de antemano la escena del extático juego de espadas de Mikoto esa noche y haber hecho preparativos. Pero nunca vio ese futuro en absoluto, sin importar cuántas veces lo miró. Más tarde, cuando Li Yao lo sacó de Konoha y comenzó a borrar su voluntad, Fugaku se dio cuenta de que iba a morir. Fue entonces cuando enloqueció, cuestionando frenéticamente quién era realmente Li Yao. Esa también era la razón de esto. En cuanto a la infidelidad de su esposa, quizá no la vio porque no lo involucraba a él mismo, así que resultaba plausible. Pero su propia muerte, Fugaku no debería haberla pasado por alto. Y, sin embargo, no importaba cuántas veces buscara en el futuro, nunca vio una versión en la que muriera aquí y ahora. En cada futuro que veía, tenía 2 hijos. En este punto, incluso su hijo mayor, Itachi, aún no había nacido. Acababa de casarse con Mikoto. Ni siquiera había cumplido aún sus deberes como esposo, así que, ¿cómo podría morir ahora? Si la muerte fuera realmente inminente. Entonces su ojo izquierdo debería haber previsto ese resultado desde hace mucho tiempo. En sus momentos finales, los recuerdos de Fugaku eran un caos absoluto. No sabía si su habilidad estaba defectuosa o si el problema era la existencia misma de Li Yao. Por eso siguió preguntando, ¿quién eres? Al leer hasta aquí en la memoria de Fugaku, incluso la expresión de Li Yao se volvió seria. Si una situación así realmente había ocurrido. Entonces o bien la visión del futuro del ojo izquierdo de Fugaku era solo un tipo de deducción o proyección, que no logró tomar en cuenta la anomalía que era Li Yao. O Li Yao realmente era un ser único en este mundo, fuera del tejido causal, lo que hacía que su futuro fuera imposible de leer. Dicho de forma simple, Li Yao no existía en el futuro original del mundo shinobi. Por eso el poder de Fugaku no podía detectar ningún futuro relacionado con él. De estas 2 posibilidades, Li Yao se inclinaba por la primera, que el ojo izquierdo de Fugaku no podía ver el futuro real. La verdad quedaría clara una vez que lo probara por sí mismo. Ahora que había copiado el chakra del Manjeki de Fugaku, él también podía acceder tanto al pasado como al futuro. Solo tenía que usarlo una vez y verlo por sí mismo. Pero primero, revisó la habilidad del ojo derecho, el que podía ver el pasado. Este no está mal. Li Yao asintió. Comparado con el ojo izquierdo, que solo podía ver futuros relacionados con él mismo, la habilidad del ojo derecho para ver el pasado era mucho más práctica. Siempre que fijara como objetivo a alguien con esa habilidad, podía ver fragmentos de su pasado. A partir de los recuerdos de Fugaku, Li Yao descubrió que él había estado investigando en secreto los cadáveres desaparecidos de miembros del clan Uchiha que murieron en misiones durante los últimos 7 u 8 años. Capítulo 229. Factor de adaptación. Después de un largo periodo de investigación encubierta, a pesar de lo increíble y difícil de aceptar que parecía, Fugaku finalmente dirigió sus sospechas hacia los Anbu y Raíz, liderados por Dance. Solo esos 2 departamentos, o más exactamente, solo el propio Hokage, tenían la capacidad de orquestar impecablemente accidentes que involucraran a miembros del clan Uchiha durante misiones en los últimos 7 u 8 años, sin dejar ni un solo rastro. Una vez que se formó la sospecha, y el sospechoso resultó ser el verdadero culpable, identificar pistas incriminatorias se volvió más fácil. Usar directamente el ojo derecho del Manjeki para ver el pasado de Danzo del tercer Hokage ciertamente expondría la verdad. Pero eso era a todas luces imposible. Ambos eran potencias de nivel Kage. En el momento en que Fugaku usara su Manjeki en ellos, lo notarían, y eso solo profundizaría la brecha entre los Uchiha y la aldea. Después de pensarlo un poco, Fugaku optó por usar en secreto la habilidad del ojo derecho en varios miembros de Anbu y de Raíz. Finalmente, encontró evidencia visual de Raíz y Anbu colaborando para eliminar en secreto a Shinobi Uchiha.
Fueron precisamente estas imágenes, combinadas con los oscuros futuros que había previsto, las que llevaron a Fugaku a la conclusión. Si el clan Uchiha no cambiaba la impresión que dejaban en el tercero y los demás, inevitablemente serían destruidos. Incluso si él liderara al clan para abandonar Konoha ahora, eso no evitaría la masacre inminente. Cambiar la imagen de los Uchiha e integrarse por completo a Konoha era la única esperanza de supervivencia del clan. Asqueroso. En ese punto de la memoria, Li Yao se retiró con repugnancia. No había necesidad de ver más. Ya entendía la habilidad del Manheki de Fugaku. En cuanto a la decisión en la memoria de Fugaku de ganarse al tercer Hokage e integrar por completo a los Uchiha a la aldea, a Li Yao solo podía parecerle repugnante. A juzgar por la historia original, Fugaku tuvo éxito. Aunque el costo fue enorme, los Uchiha en efecto se integraron por completo a Konoha. Bueno, en la futura era de Boruto, al menos. Desde la perspectiva de Fugaku, podría haber sido el movimiento correcto. Pero desde la perspectiva de los miembros asesinados del clan Uchiha, fue una traición total. Masacrar a todo el clan bajo el pretexto de evitar pérdidas mayores, dejando solo a su hijo con vida por el bien de Konoha, era la excusa más vil imaginable. Si realmente se preocupara por Konoha, debería haber matado a sus propios hijos también. Ningún Uchiha vivo. No más conflicto. Sin embargo, después de prever que sus dos hijos podrían sobrevivir en el futuro de Konoha, el Fugaku de la línea temporal original eligió no resistirse, permitiendo que Itachi y Obito masacraran a sus parientes. Era tan repugnante como el santo filial de Itachi. Que no le vinieran a Li Yao con esas tonterías de que Itachi soportó un dolor insoportable o caminó por una senda de redención. Matar a todo su clan y luego actuar como un héroe trágico. Eso no lavaba sus crímenes. Maldición, ya basta de esto. Li Yao sacudió la cabeza, despejando su mente de los recuerdos desencadenados por Fugaku. El anime japonés suele glorificar estas tragedias filiales. En Naruto, fue Uchiha Itachi. En One Piece, fue Yamato. El mismo tipo de repugnancia. Kuke, ¿qué pasa, hermano Hiruzen? Tal vez debido al cambio en su estado de ánimo, Chiba Megumi, quien aún lo animaba, lo notó y le preguntó suavemente con preocupación. No es nada. Sigue. Li Yao sacudió la cabeza y sonrió, envolviendo con su brazo la delgada cintura de la secretaria. Antes de irse, tenía que dejar un pequeño regalo. Algo que sorprendería al tercer Hokage. 3 noches seguidas. Finalmente, Li Yao sintió un rastro de la fluctuación de su chakra en el vientre de Chiba Megumi. Sabía que otro buen hijo había sido concebido. Junto con el que estaba en el vientre de Mikoto, ahora tenía 2. Una ocasión alegre. Con eso, solo quedaba su objetivo original. Subarashi, maravilloso. A altas horas de la noche, dentro de un laboratorio oculto en una base de raíz, Orochimaru estaba de pie en una estación de experimentos, mirando hacia arriba una jeringa llena de un líquido azul pálido, con una mirada de asombro curvando sus labios. Luego, sin dudarlo, clavó la aguja en una vena de su cuello, inyectándose el fluido azul. Después de dejar la jeringa, Orochimaru cerró los ojos para sentirlo. En poco tiempo, sintió una abrumadora oleada de vitalidad inundando su cuerpo. Tomó un kunai y se cortó ligeramente la palma de la mano. De ella brotó una sangre fina. Al cabo de un momento, se limpió la zona. La herida había desaparecido por completo, como si solo se hubiera dibujado una línea roja con pintura. Maravilloso. Orochimaru no pudo evitar elogiarlo de nuevo. Pero luego frunció el ceño. Esta era solo una versión debilitada del factor de adaptación, sin embargo, los efectos ya eran asombrosos. Si fuera la versión original, impensable. Pero sin duda más poderosa, tal vez incluso capaz de eliminar los efectos secundarios de su técnica de reencarnación. Qué lástima que Dance proteja a ese sujeto de prueba con tanto recelo. Orochimaru había sido invitado por Dance hace un año para unirse al proyecto Renacimiento del elemento madera, pero a él no le interesaba tanto el elemento madera en sí. Sentía mucha más curiosidad por el factor de adaptación extraído del sujeto. La clave para hacer que alguien fuera compatible con las células del elemento madera. El factor de adaptación era el término propio de Orochimaru para referirse a ello. No solo podía otorgar una vitalidad y reservas de chakra inmensas, sino que también le daba al huésped una capacidad única para adaptarse. Después de un año de experimentación, el cuerpo de Orochimaru ya había desarrollado resistencia a la mayoría de las toxinas y había acumulado una inmunidad general. Esta adaptabilidad se combinaba a la perfección con su técnica de reencarnación de transferencia de almas, desarrollada a partir de la transformación espiritual y el Edo Tensei. Ayudaba a reducir el rechazo entre el alma y el cuerpo, previniendo el daño durante el proceso de renacimiento. Debería. Orochimaru se sintió tentado.
Debería colarse en el laboratorio 0 y robar algunas muestras de tejido original del sujeto de prueba. Su técnica de reencarnación actual se acercaba a la fase de pruebas, y el factor de adaptación debilitado ya no era suficiente. Necesitaba la versión pura para seguir progresando. ¡Boom! De repente, toda la base de raíz tembló violentamente. Incluso el laboratorio a su alrededor tembló. ¿Qué está pasando? La expresión de Orochimaru se oscureció. Salió a toda prisa del laboratorio y corrió hacia el origen del ruido. Esta era la base principal de raíz. Las paredes y los pisos estaban reforzados con fórmulas de sellado. Para que algo causara semejante temblor, debió haber sido una bomba bestia con cola o algo igual de poderoso. Con eso en mente, Orochimaru no tardó en llegar al origen. Laboratorio 0. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo había salido terriblemente mal. Pero por el momento, no había nada que pudiera hacer. La puerta del laboratorio 0 estaba cerrada, cubierta de runas de sellado. No podría entrar a menos que usara un poderoso ninjutsu ofensivo. Pero, ¿qué había estado haciendo Danza ahí dentro? Orochimaru sintió sospechas. La puerta estaba intacta, así que instintivamente asumió que Dance había provocado el disturbio. Después de todo, solo Dance tenía acceso a ese laboratorio. Entonces, unos pasos resonaron en el pasillo. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron levemente. Se dio cuenta de que se había equivocado. Orochimaru, tú causaste esa explosión. ¿Qué haces aquí? Dance llegó con un equipo de agentes de raíz. Al ver a Orochimaru parado en la entrada del laboratorio, inmediatamente gritó enfurecido. Los agentes de raíz detrás de él estaban listos para atacar. Acabo de llegar, siseó Orochimaru con una sonrisa, sacando su larga lengua. La expresión de Dance cambió al instante. Al darse cuenta de que algo había salido mal en el laboratorio, realizó un jutsu de cuerpo parpadeante para aparecer frente a la puerta sellada, activando rápidamente los sellos para abrirla. Clank, boom. Cuando se abrió la puerta, los ojos de Dan se dirigieron rápidamente a la enorme cámara de cristal en el centro, solo para descubrir que el sujeto de prueba había desaparecido. ¿Quién hizo esto? Soltó un rugido de furia. Pero no hubo respuesta. Arriba, un gran túnel circular reveló la verdad. El intruso ya había escapado con el sujeto. Persíganlos. Sin importarle su ira, Dance condujo de inmediato a sus hombres por el túnel hacia la superficie. Orochimaru no lo siguió. En su lugar, inspeccionó el laboratorio con cuidado. Quienquiera que hubiera hecho esto había localizado con precisión la ubicación del laboratorio y había perforado todas las defensas de sellado de raíz desde la superficie. Una fuerza extremadamente poderosa. Perseguirlos probablemente sería inútil. Mejor aprovechar el caos y ver si habían dejado algo de valor. Esto. Pronto, Orochimaru encontró un frasco con líquido azul oscuro en un gabinete de almacenamiento, y sonrió. Capítulo 230. La hipótesis de Tobirama sobre el ninjutsu basado en el tiempo, así que este es mi buen hijo. En realidad es bastante apuesto. De pie sobre un pájaro de arcilla, Li Yao miró hacia abajo a la figura desnuda y acurrucada de su buen hijo, con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisa. Aunque no había calidez en ella, solo una fría crueldad. ¡Boom! Con un pensamiento, Li Yao invocó un clon de sombra en forma espiritual para poseer al niño y primero borrar el jutsu de sellado que Dance había colocado dentro de su cuerpo. Luego, Li Yao usó personalmente el chakra de purificación de la voluntad para eliminar los tenues rastros de voluntad en el alma del niño. Konoha Atsuharu nunca había abierto los ojos desde su nacimiento. Había sido sellado con una técnica que inmovilizaba todo su cuerpo y encerrado dentro de una cápsula de crecimiento. Ahora con 8 años de edad, nunca había experimentado nada. Ni siquiera era consciente de que era humano. Su conciencia había permanecido tan en blanco como cuando estaba en el útero. Finalmente esperó la llegada de su padre, solo para ser poseído. Podría decirse que Konoha Atsuharu era incluso más trágico que el propio Li Yao. Li Yao no mostró piedad. Atacó sin dudarlo, incluso contra su supuesto buen hijo. Tal vez fue porque, para Li Yao, este niño era simplemente el linaje de Kimura Yao y la nuera del tercer Hokage. No tenía nada que ver con él, así que matarlo no se sentía diferente a aplastar un insecto. Poco después, la débil resistencia espiritual del niño fue aniquilada y su alma fue absorbida por Li Yao a través de su chakra infundido con el Rinnegan. Luego Li Yao lanzó la transformación espiritual para poseer el cuerpo del niño. En un instante, tuvo el control total. No está mal. ¡Qué sensación tan poderosa! Li Yao se puso de pie, sintiendo el inmenso chakra en este pequeño cuerpo. En realidad superaba sus expectativas. La oleada de vitalidad que lo recorría había regresado.
Sus niveles de chakra ahora estaban casi a la par con cuando su cuerpo anterior se había fusionado con las células de Setsu Blanco. Solo que el cuerpo había encogido de tamaño. Pero eso no importaba. Con un pensamiento, usó su versión imperfecta de la técnica de transformación perfecta, transformándose instantáneamente en la apariencia adulta de Kimura Yao. Esta transformación no solo le devolvió su antiguo físico, sino que también eliminó los inconvenientes anteriores en la cantidad de chakra. Ahora era, en todos los sentidos, Kimura Yao de nuevo. Están más adelante. En el pájaro. Detrás de él, Dance lideraba a 8 shinobis Terais en una persecución implacable. El rostro de Dance estaba retorcido por la rabia. Finalmente había visto un rayo de esperanza para crear un shinobi supremo. Nunca permitiría que le robaran esa esperanza. Sin importar quién fuera el enemigo, Dance juró que pagarían muy caro. Dance, déjalo vivir. Ese sujeto podría ser útil más adelante. Li Yao se dio la vuelta y miró hacia abajo a Dance. Conociendo su talento para provocar el caos, Li Yao pensó que matarlo ahora sería demasiado fácil. Un desperdicio, en realidad. Con un pensamiento, 8 esferas negras de chakra infundido con espacio de agujero negro se formaron en su mano. Fush, 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 8 orbes negros, cada uno del tamaño de una pelota de ping-pong, salieron disparados hacia los corazones de los 8 ninjas de raíz a una velocidad increíble. No pudieron esquivarlo en absoluto. Aunque fue un ataque a larga distancia, y los shinobis Terais estaban concentrados, aún lograron levantar sus armas e intentar bloquear. Clank, 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 kunais y espadas cortas golpearon las esferas negras. Pero fue como rebanar el aire. Sin resistencia. Los orbes atravesaron las armas y entraron directamente en los pechos de los shinobis. ¡Boom! Los orbes se expandieron dentro del cuerpo, pero solo dentro de la cavidad torácica. Luego se comprimieron rápidamente y se desvanecieron en la nada. Todo dentro de la cavidad torácica fue borrado. Los 8 cuerpos se desplomaron en el suelo, sin vida, sin aliento. Un paso. Dance apenas había dado un paso hacia adelante cuando todo su cuerpo se congeló. No pudo dar un paso más. Una abrumadora sensación de miedo se apoderó de él. Rápido. Demasiado rápido. 8 ninjas de élite de raíz, cada uno en nivel de Chunin especial, murieron al instante por un ataque a larga distancia. Ni uno solo pudo bloquearlo. Esas esferas negras eran como verdaderos agujeros negros, tragándolo todo. Kunais y espadas no habían servido de nada para frenarlas. Sudor frío goteaba por el rostro de Dance. Su espalda estaba empapada. La confianza que tenía antes había desaparecido. Ahora, ni siquiera se atrevía a moverse, temeroso de provocar al atacante. Lo sabía. Lo habían perdonado a propósito. De lo contrario, él también estaría muerto. Dance permaneció congelado, mirando el cielo distante hasta que el pájaro de arcilla desapareció de su vista. Entonces, y solo entonces, finalmente exhaló profundamente y jadeó en busca de aire. ¿Quién fue ese? ¿Podría ser el misterioso shinobi que atacó como Gakure hace años? Los ojos de Dance se entrecerraron pensativos. No quedaban muchos shinobis que usaran arcilla voladora. Con ese nivel de poder, solo podía pensar en una persona. El usuario del elemento explosión que devastó como Gakure sin ayuda de nadie hace 6 años. Pero, ¿qué eran esas esferas negras? Se acercó a un ninja de raíz caído, mirando fijamente el pecho colapsado. No quedaba nada excepto un trozo de piel, como un saco desinflado. Este tipo de ataque, el corazón de Dance se volvió más pesado. Borrar solo el contenido del pecho sin dañar la piel. ¡Qué precisión tan aterradora! Cierta figura cruzó por su mente. Pero la descartó de inmediato. No, no era él. Había visto el poder del elemento polvo de primera mano. Nadie podría sobrevivir a eso. Entonces, ¿quién era? ¿Cuándo había surgido una potencia tan aterradora en el mundo shinobi? Un poder destructivo inigualable. Una velocidad inigualable. Cualquiera que poseyera a ambos era un verdadero monstruo. Como el tercer Raikage. O el Sakumo de Konoha. Pero este nuevo enemigo los superaba incluso a ellos. Dance no se atrevió a perseguirlo más. Esperaría a que los Ambuirais recopilaran información, descubrir de qué era capaz este oponente, y luego actuaría. Por ahora, además de Kirigakure, Dance tenía otra grave amenaza que vigilar. Mientras tanto. Sintiendo la retirada de Dance, Li Yao se dividió en 2 clones de sombra y abrió el pergamino de los sellos para estudiar el Edo Tensei y el Jutsu de sellos explosivos mutuamente multiplicantes. Especialmente el Edo Tensei. Ese jutsu tenía incluso mayor valor que el dios trueno volador. Porque podría involucrar el tiempo. Una de las fuerzas más misteriosas y poderosas de cualquier mundo. El espacio reina, pero el tiempo domina. Eso no era solo un dicho.
Las habilidades temporales eran incluso más aterradoras que las espaciales. Su condición insuperable sobrepasaba todo lo demás. El Edo Tensei, en su núcleo, era un tipo de jutsu de invocación. Pero comparado con la fórmula de invocación estándar, la matriz del Edo Tensei era inmensamente más compleja. Algunas runas base eran unas que Lee Yao ni siquiera reconocía, probablemente descubiertas por el segundo Hokage, Tobirama. El genio de ese hombre para desarrollar ninjutsu era verdaderamente divino. Un jutsu de invocación normal funcionaba así. Formas un contrato con una bestia de invocación firmando tu nombre con sangre. A partir de entonces, podías invocarla. La criatura incluso podía invocarte a ti a cambio. Sin embargo, si morías, tu nombre desaparecería del pergamino del contrato y el pacto se disolvería. El Edo Tensei era diferente. Aún podías ser invocado incluso después de la muerte, siempre y cuando tu alma siguiera existiendo. Mientras que los contratos normales estaban ligados al cuerpo, morir significaba romper el pacto, el Edo Tensei era un contrato de alma. Incluso si el cuerpo moría, mientras el alma permaneciera sin sellar, podía ser invocada al mundo real utilizando un sacrificio vivo y algo de Adn como medio. Solo eso hacía que el Edo Tensei fuera sumamente valioso. Pero lo que verdaderamente lo hacía prohibido era que la persona resucitada poseía chakra infinito. Inmortalidad más chakra infinito igual horror absoluto. Especialmente el chakra infinito. Desafiaba la lógica. ¿Por qué los shinobis del Edo Tensei tenían chakra ilimitado? Ni siquiera Tobirama lo sabía. El pergamino de los sellos solo registraba una oración de él. Puede que esté relacionado con el tiempo. Esa única línea emocionó a Lee Yao. Aún más impactante. Al parecer, Tobirama se había inspirado en este efecto de chakra infinito y había desarrollado el jutsu de sellos explosivos mutuamente multiplicantes, que podía producir explosiones infinitas. Lee Yao tenía que admitirlo. El talento de Tobirama para el desarrollo de ninjutsu era aterrador. Incluso él se sentía superado.